Bienvenidos mucha a otra leyenda más de Guateterror en estos viernes de Guateterror de octubre. El viernes pasado no hicimos, entonces espero traerles hoy y el domingo para recompensar ese viernes. Hoy la leyenda es el hombre del más allá. Hace muchos años la gente acostumbraba enterrar su fortuna en alguna parte de su terreno. Pero con el paso de los años muchos ahorros quedaban soterrados y olvidados por el fallecimiento del dueño, quien se llevaba en la mayoría el lugar exacto donde se encontraba el dinero, sin poder descansar en paz hasta que entregara su tesoro a alguna persona. Cuentan que en los antiguos barrios de la ciudad de Guatemala vivían dos mujeres, madre e hija. La madre se dedicaba afanosamente a lavar ajeno y cocinar exquisitos platos típicos con una sazón muy peculiar, para poder sobrevivir. La hija, una hermosa joven de facciones muy finas y delicadas, se dedicaba a atender un pequeño negocio de carbón y leña que se tenían dentro de su misma casa de habitación. La muchacha estaba poseída por el sueño de llegar a ser una mujer de sociedad y alcurnia, y en realidad lo único que le importaba era tramar cómo poder hacer fortuna sin esfuerzo alguno. Una noche, en la tranquilidad de su hogar, la patoja estuvo a punto de cumplir su mayor anhelo, pero por culpa de su egoísmo y ambición, logró que el dueño del dinero condenara su alma por la eternidad y ella perdió la oportunidad de alcanzar la riqueza que tanto deseaba. La ambición y el egoísmo solo pueden llevarte por un camino de perdición. El hombre del más allá. Cuentan que esto sucedió en la ciudad de Guatemala, por el callejón del colegio, en el barrio de la Recolección. Vivían dos mujeres, madre e hija. No obstante la pobreza en que se encontraban, siempre hallaba una salida que les evitaba llegar a la desesperación. La madre no solo era lavandera de casas grandes, sino también una excelente cocinera de comida chapina, por lo que sus servicios eran muy solicitados en los días de fiesta. Aquí y allá se veía caminar a la anciana cocinera, transitando por las calles empedradas con su canasto cargado de ropa o verduras y los condimentos necesarios para la elaboración de las complejas comidas guatemaltecas. Mientras la madre lavaba, la hija, que según dicen por San Sebastián se llamaba Lucía, se quedaba en casa atendiendo un negocio de carbón y leña. La carbonera tenía fama de ser muy bella, ojos grandes y claros, boca de labios delgados y trazo delicado, nariz fina y largo cabello castaño. La belleza de Lucía era tan espléndida que conmovía a quien la miraba junto a las redes de carbón, con las manos negras y la tristeza en la mirada. Pero esta exquisita gracia siempre ocasionó penas y problemas a la hija de la lavandera. Los muchachos la seguían en todo momento, hombres jóvenes de los barrios del Sagrario, La Merced y San Francisco, y aún de los humildes barrios de la Parroquia y Candelaria llegaban a su casa. Sin embargo, ella nunca quiso hacer caso a nadie. Pobre Lucía. Cuántos problemas tenía consigo misma. Su mayor anhelo era encontrar un hombre cuya riqueza fuera tan inmensa que le permitiera llevarla a residir fuera de la pequeña Nueva Guatemala de la Asunción, ciudad que la asfixiaba y aburría. Por ello, no le importaba quién la pretendía, con tal de obtener lo que deseaba. La joven y hermosa carbonera creía que lo más importante en la vida era atesorar bienes y vivir en la opulencia, así como lucir su radiante belleza entre otros ojos que no fueran los de la gente pobre del barrio de la Recolección. Así pues, la ambición se había apoderado del alma de la joven. La anciana madre había recurrido a todo tipo de consejos para alejar a su hija de ese camino, pero fue inútil, nada sirvió. Hasta le obligó a visitar a una mujer que tenía fama de curandera por la parroquia vieja, pero en salmos, oraciones y vigilias no surtieron efecto. No lograron borrar la codicia del corazón de la carbonera. Así como era tan linda Lucía, así era la ambición que le caminaba por los sueños. Por eso siempre estaba presente en los labios de los pobladores de los barrios coloniales de la ciudad. De esta manera se la pasaba los días la joven Lucía. Como viento fresco se le iba la día entre sus sueños de grandeza y venta de carbón, hasta que aconteció algo que cambió su existencia. Aquella noche era espléndida. Todo parecía reflejado por la luz de la luna. Las negras sombras se escondían en los corredores de la casa. El silencio se había quedado mudo en las aceras del ladrillo, y las 1000 campanas de las iglesias permanecían quietas. Era una de esas maravillosas noches de la ciudad de Guatemala. La luna y la noche aparecían acogedoras en la casa de la anciana lavandera del barrio de la Recolección.
Del enorme patio central crecía en desorden muchas flores y arbustos. Hacia un costado, cerca del corredor derecho de la casa, se encontraba una enorme pila de ladrillo, con sus lavaderos de piedras y un búcaro en forma del sol. En la mitad del patio, un grueso aguacatal extendía sus ramas al viento y cubría de sombra buena parte del lugar, refrescando los corredores de ladrillo y las vigas de madera nudosa de la casa. Lo misterioso y tranquilo del lugar invitaba a estar en él. Desperdigados los geranios en ollas de barro, se formaban en hileras a lo largo del corredor, como cuidando de sus colores. El encanto se encerraba en el patio. Al fondo se veía un cuarto de adobe encalado donde se guardaba la leña y el carbón. Hipnotizada por el encanto del momento, sin que su madre se diera cuenta, Lucía salió al patio. ¡Qué hermosa estaba! Sus tristes ojos claros paseaban su mirada perdida por todos lados, hasta confundirse con la luz de la luna. Así pasó un gran rato, soñando como siempre, en espera de alguien que nunca terminaba de llegar. Lucía estaba pensativa cuando al pie del aguacatal apareció una luz en forma de llama. Al principio la confundió con una luciérnaga, pero al prestarle mayor atención se dio cuenta que no era un animal, no era un cucuyo que rayaba la noche, era una llama que emergía desde el fondo negro de las raíces del árbol y parecía estar pegada con goma fosforescente, ya que se elevaba por los aires cambiando el tamaño. Lucía no podía creer lo que veía. Su primer impulso fue correr a su dormitorio, pero luego se refrenó porque recordó que su madre y otras gentes del barrio que llegaban a comprar carbón le aseguraban que cuando salía una luz en la noche era necesario acercarse y clavar una estaca en el suelo. Se debía hacer sin el menor temor, porque se trataba de un entierro de dinero. Y eso era lo que estaba viendo ahora. Sus ojos brillaban de alegría. Sin miedo y muy decidida, tomó un trozo de carbón, llegó a donde la llama brillaba y marcó una cruz. Luego, con la ajuchela de la cocina, hizo una estaca pequeña y sembró en las raíces del aguacatal. En ese momento se dio cuenta que tras el tronco del árbol apareció un hombre envuelto en una capa azul. Al verlo, su sobresalto fue intenso. Quiso salir corriendo, pero el miedo le encadenó las piernas. Los enormes ojos claros se le llenaron de susto. La silueta del hombre se fue rellenando de luz hasta que resurgió envuelto en una capa azul y la miró fijamente, poniendo imán a sus pupilas. Lucía se oponía con todas sus fuerzas y la atracción que sobre ella ejercía, pero sin poder evitarlo se le acercó muy despacio. La joven caminó lentamente hasta que llegó al pie del árbol. Yo sé por qué has puesto esta estaca en la luz del dinero. Cuentan que le dijo el hombre, porque querés tener mucho oro y joyas y ver lugares diferentes. Se lucía que sos muy ambiciosa, ¿verdad? La mujer no atinaba a pronunciar palabra. El hombre siguió hablando. No creas que tener ambición es malo, al contrario, es bueno. Por eso estoy aquí, para ayudarte. Vos sabés que donde la luz aparece, ahí se encuentra el dinero enterrado por alguien que no puede reposar en Dios. Así te lo deben de haber contado. He venido a ahorrarte el trabajo de excavar. Yo, el dueño de este entierro, vengo a ponerle en tus manos, pero antes de entregártelo te impongo varias condiciones. ¿Cuáles serán?, preguntó Lucía, ya más segura de sí misma. Mira, primero te dejo en este viejo tarro para leche toda mi fortuna, pero no tenés que verla, sino hasta la víspera de Nochebuena. Harás con ella 3 acciones. Me mandarás a celebrar en la iglesia de San Sebastián muchas misas, porque solo así podré entrar al cielo. La otra parte de la fortuna la entregarás a los pobres y la tercera será para vos, para que logres realizar tus sueños. Recordad que no debes abrir el tarro hasta la víspera de Nochebuena. Yo con lo que te toca disfrutar, Lucía, como siempre has querido. Y el hombre se envolvió en su capa y se fugó en la oscuridad de las raíces del aguacatal. Lucía, sin comprender a cabalidad lo ocurrido, arrastró como pudo el tarro que le había entregado el hombre del más allá para esconderlo en un lugar seguro. Esa noche no pudo dormir. Los gallos le quitaron el sueño con su canto de madrugada. Los días transcurrían con una lentitud que desesperaba a la carbonera. Iba y venía por la casa sin saber qué hacer, se quedaba largos ratos observando un calendario. Su madre se empezó a preocupar e indagó por el creciente estado de nervios de su hija. Por causa de tal inquietud, a cada rato le preguntaba qué le pasaba. Quería saber
que se había convertido Lucía de una mujer tranquila a otra irritable que se pasaba cantando desde los minutos hasta las horas y esperando con ansias las fiestas de Nochebuena. Faltaban aún tantas semanas hasta que ya no pudo más. Un día antes de la fecha señalada le contó todo a su madre. La vieja asombrada le pidió ver el herrumbrado tarro. ¿Qué va?, le dijo. Por un día el muerto no va a decir nada, entonces saquemos el tarro y veamos qué hay dentro, aseguró Lucía. Y así, madre e hija fueron a la habitación del patio y llenas de emoción abrieron el tarro. Con rapidez Lucía hundió las manos dentro de él y sacó varios trozos de carbón en forma de monedas. ¡Ay!, se lamentaba la joven desesperada, si hubiese esperado un día más. ¿Qué le vamos a hacer?, respondió la anciana madre. Así es la voluntad de Dios, al fin y al cabo, hijita, que no queríamos ese tesoro del más allá. Vamos a buscar al pie del aguacatal. Ahí está enterrado el dinero. Estoy segura de ello, gritaba Lucía enloquecida. Ambas mujeres tomaron una pala y un pico y empezaron a cavar en el lugar donde todavía estaba la estaca. Tiene que estar aquí ese tesoro, jadeaba la carbonera. Cavaron y cavaron hasta el cansancio. Por fin el pico chocó contra un objeto sólido. Con gran esfuerzo sacaron el esqueleto de una persona y enseguida una botija de barro completamente sellada. ¿Qué pesaba? Era para las fuerzas de las dos mujeres. Para su desconsuelo, lo único que encontraron al romperla fue más carbón y desolada Lucía se puso a llorar con amargura. Grandes lágrimas resbalaban por sus mejillas morenas, color de trigo, y sin decir palabras se encerró en su cuarto. La Nochebuena se aproximaba y el viento se teñía con perfume de manzanilla, sabor a nacimiento y sonrisa de pastores de algodón. Aquella noche la hermosa carbonera estaba meditando en el patio de la casa, sentada en el corredor, pensando en el daño que se había hecho al abrir el tarro antes de tiempo, y suspiraba. Si hubiese esperado un día más, con todas sus fuerzas lloraba arrepentida. Cuentan por la recolección que, sin que ella lo notara, el hombre de capa azul que se había aparecido la primera vez salió sin hacer ruido de las sombras del aguacatal y la asustó cuando le dijo: «Dulce y bella Lucía, tu ambición y curiosidad nos han perdido. A vos te ha privado de la riqueza y a mí de la salvación definitiva. Pero no te preocupes, que la riqueza la tendrás algún día, en cambio yo vagaré perdido en el más allá». «Ah», dicen que exclamó, «cuánto pesa la eternidad». Mientras más fuertes eran sus lamentos, más rápido se confundía con la sombra del enorme árbol. Los ojos claros y expresivos de Lucía se cubrieron de lágrimas amargas y su alma de arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde y al mismo tiempo la ciudad enloquecía con el tronar de los cohetes y el perfume de manzanilla, y Lucía confesaba ante el hermoso nacimiento de su madre había hecho su pecado de curiosidad. A la pobre muchacha se le convirtió el carbón, el dinero, y por haberlo visto antes el tiempo fijado por el dueño del más allá, y mientras tanto Lucía se quedó prendida en la voz de los viejos contadores de historias de la ciudad de Guatemala, permanentemente pobre, añorando tener algún día riquezas y lujos. Esa fue la leyenda del día de hoy, el hombre del más allá. Ya saben, suscríbanse, dejen su like y nos miramos en una próxima para más Guate Terror.